¿Realmente buscas la capacidad de servir a otros o solo los beneficios que vienen con el liderazgo? ¿Entiendes que tu trabajo forma parte de algo más grande que trasciende tu propia vida? ¿Por qué crees que el éxito material te haría más espiritual en lugar de más vulnerable a la tentación? Para respuestas honestas a preguntas sinceras, acompáñanos hoy en Madurando en Cristo. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham y me acompaña hoy como siempre mi amigo, hermano y también es pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Muy agradecido, ya perdí la cuenta de cuántos programas llevamos en esta serie de 3 verdades únicas, pero no importa, porque lo bueno es que seguimos hablando y esperamos que cada uno de estos programas sea de mucha bendición para tu vida. Como acostumbro, quiero invitarte a que consideres nuestro sitio web madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, donde puedes ver, como quien dice, la colección total de este podcast, de los artículos del blog, para que te puedas añadir a nuestra lista, que cada vez que publicamos un artículo queremos que tú seas parte de esa familia y esperamos que este contenido sea de bendición para tu vida espiritual y tu caminar con el Señor. Así que tienes que visitar madurandoencristo.org. Edgar, hoy continuamos, como mencionaste, hablando sobre 3 verdades únicas de personajes de la Biblia y hoy estaremos mirando la vida de Salomón. ¿Cómo puede el hombre más sabio del mundo terminar como un ejemplo de necedad espiritual? Entonces Salomón combina un gran contraste, uno doloroso, sabiduría divina y necedad humana en una misma historia. Dios le dio entendimiento sin igual, le permitió construir el templo, le concedió riquezas. Sin embargo, vemos que al final de la historia su corazón terminó dividido. Entonces aprenderemos que ningún don compensa la falta de fidelidad. Entonces, Edgar, quiero preguntarte para comenzar a ver este tema, ¿qué lección podemos aprender de quien tuvo todo lo que cualquier líder desearía, pero pidió lo único que realmente importaba? Tremenda pregunta, y por eso pasamos a nuestro primer punto para contestar tu buena pregunta, Carlos, y es, número 1, Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas personales. Yo creo que esto nos ayuda a mejor entender, y cuando Dios apareció a Salomón en sueños ofreciéndole cualquier cosa, tú te acuerdas que el joven rey pidió corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. Entonces esta petición agradó tanto al Señor que le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Entonces desarrollemos este punto, Carlos, y te hago la pregunta para entonces continuar. ¿Qué revela esta elección sobre las prioridades correctas en el liderazgo? Bueno, muestra, Edgar y amigos que nos escuchan, que la verdadera grandeza busca servir a otros antes que buscar el beneficio propio. Salomón no pidió larga vida, Salomón no pidió la muerte de sus enemigos, Salomón no pidió riquezas abundantes, sino él pidió lo que él necesitaba para cumplir la voluntad de Dios en ese momento. Capacidad para gobernar justamente. Entonces, su humildad inicial contrastaba con los líderes que ven el poder como una oportunidad de enriquecimiento, como habla Jesús de los líderes de ese tiempo que buscan a oprimir a los demás. Entonces, la sabiduría que recibió, Salomón, permitió discernir motivos ocultos, como el famoso caso de las 2 madres que reclamaban el mismo bebé, ¿te acuerdas? En Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Entonces, Edgar, te pregunto, ¿por qué es crucial para nosotros, verdad? ¿Cómo podemos ver esto de manera más práctica? Que los líderes tengan prioridad sobre el servicio, sobre la importancia del servicio, en vez de tener el beneficio personal. Bueno, yo diría que porque solo así reflejamos el carácter de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 34, dice, ¿quién no hace acepción de personas? ¿Quién es eso? Bueno, Dios no hace acepción de personas.
y en contexto, ¿verdad?, latinos, donde de nuevo vemos que la corrupción, la política es endémica. El ejemplo inicial de Salomón, Carlos, desafía la mentalidad de que el liderazgo existe para enriquecerse. Es un problema. Eso lo vemos en todas partes. Y su petición de sabiduría mostró un corazón que entendía que gobernar es responsabilidad sagrada, no oportunidad de lucro. Esta perspectiva transformaría nuestras iglesias, transformaría gobiernos y transformaría familias si los líderes buscaran genuinamente la capacidad de servir en lugar de acumular privilegios para sí mismos. Imaginemos, hermano Edgar, que están aquí con nosotros, que nos escuchan. Imagina un médico joven, recibe esta oferta de trabajar en un hospital privado con un salario millonario, o se ofrece también una clínica rural con un sueldo modesto. Pero este escoge la clínica rural porque quiere sanar, quiere trabajar con el pueblo, quiere servir verdaderamente y no enriquecerse. Entonces, esta decisión revela su verdadera motivación por el cual quiere ser médico. Y así comienza Salomón, así se ve en el comienzo de su reinado, eligiendo capacidad de servir sobre beneficios personales. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto que vemos en Salomón en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, debes de buscar capacitación espiritual antes que el reconocimiento o beneficios materiales. Creo que la palabra de Dios es clara para recordarnos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso nos recuerda el Salmo 119, versículo 105. Entonces, la sabiduría divina debe ser nuestra prioridad al asumir las responsabilidades. Nosotros no estamos buscando, oye, ¿qué voy a sacar de esto? Es cómo yo realmente puedo glorificar a Dios con este privilegio que Él me ha dado de servirle. Otra buena recomendación es reconoce, amigo, amiga, que toda autoridad es delegada por Dios. ¿Para qué? Bueno, para servir a otros. Y en ese caso, Mateo capítulo 20, versículo 26, muy magistralmente nos recuerda que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿qué entendemos? Bueno, tu posición existe para bendecir a quienes diriges, no para beneficiarte. En tercer lugar, en medio de estas realidades que hemos visto, en primer lugar, vimos que debes de buscar capacitación espiritual, debes de reconocer que tu autoridad es delegada. Oye, para esta realidad de saber que tenemos una autoridad relegada, debemos de pedir discernimiento espiritual para tomar decisiones que honren al Señor. Porque nosotros muchas veces pensamos que lo sabemos todo y eso no es parte de la vida cristiana. Parte de nuestra sabiduría es mirar alrededor en otras personas las cuales Dios también ha dado su espíritu para proveer sabiduría. En la multiplicidad de consejeros está la sabiduría. Eso es un texto. También tenemos Santiago capítulo 1 versículo 5 que nos recuerda: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, en una cultura donde las decisiones se basan en la conveniencia personal, busca la perspectiva divina, busca los medios que Dios ha provisto para que tu vida sea más fácil, hermano. Lo que Dios ha prescrito en su palabra no es para que amargarte la vida, es para hacerte la vida más fácil, es para que corras la carrera de la fe para su gloria. Esa es la perspectiva que debemos de buscar en nuestra vida cristiana. Bueno, Edgar, vimos que Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas personales. Ahora, si Salomón pidió sabiduría para servir, ¿cómo usó Dios esa sabiduría para una obra que trascendiera su vida? Es una tremenda pregunta y creo que y aún mejor observación. Y eso nos llega al segundo punto de 3 verdades únicas de la vida de Salomón, y es que Dios escogió a Salomón para construir el templo permanente. Y esto es un punto muy importante porque David había deseado construir casa para el Señor. Pero Dios le dijo, de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 13, tu hijo que nacerá de ti, él edificará casa a mi nombre. Y obviamente Salomón cumplió esta profecía construyendo el primer templo en Jerusalén. Y una obra que, dicho sea de paso, tomó 7 años y representó la gloria máxima de Israel. Pregunta, para continuar desarrollando este punto, Carlos, ¿por qué Dios escogió específicamente a Salomón para esta tarea tan monumental? Muy buena pregunta, Edgar, y podemos decir que Salomón representaba paz, sabiduría,
cualidades necesarias para edificar la casa de oración. Su nombre significaba pacífico, contrastando David, quien fue un varón de guerra, como vemos en Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 3. El templo no podía ser construido por alguien cuyas manos estuvieran manchadas de sangre, sino por alguien que trajera estabilidad y orden. Entonces, la dedicación del templo en Primera de Reyes capítulo 8 muestra a Salomón orando por todas las naciones, demostrando así que entendía no solo que esto construcción tenía que ver con Israel, sino entendía el propósito universal de la casa de Dios. Entonces, ¿qué significa esa realidad, Edgar, para la obra de edificación espiritual en el día de hoy? Bueno, significa que Dios usa diferentes personas para diferentes etapas de su plan. David preparó materiales y planes, pero Salomón ejecutó la construcción. Y en nuestro contexto, ¿verdad?, latino, donde a menudo se menosprecia el trabajo colectivo, el templo enseña que grandes obras requieren colaboración generacional. Pedro declara que nosotros somos, en 1 de Pedro 2:5, edificados como casa espiritual. Entonces, como Salomón, estamos llamados a participar en la construcción del templo espiritual, que es la iglesia de Cristo, contribuyendo nuestra parte para la gloria de Dios en nuestra generación. Ahora vamos a ilustrar este punto, Edgar. Un arquitecto diseña una catedral, imaginemos esto, pero muere antes de verla terminada. Su hijo hereda los planos y completa esta obra. Aunque diferentes personas participaron, la visión original de esta catedral se cumple. Y así ocurrió con el templo. David planificó, Salomón construyó, pero ambos sirvieron al mismo propósito divino. Y no podemos olvidar que este templo apuntaba a que se iban a hacer los sacrificios, donde apuntaba el sacrificio del templo de Dios, del que tabernaculizó entre nosotros, que es Cristo. Entonces, que todo esto eran figuras de lo que Cristo hizo. Imaginemos el impacto espiritual que para nosotros tiene ver en el día de hoy de cómo esto tuvo cumplimiento en Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto? Hermano, yo creo que esto nos debe hacer más humildes a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer nuestro papel específico en el plan de Dios. Somos, como nos recuerda Pablo en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 9, somos colaboradores de Dios y vosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces debemos de recordar que nosotros hacemos una contribución única, hacemos una contribución irreemplazable, sea ministrando a 1, sea ministrando a 10, sea ministrando a 100, sea la madre trabajando con sus hijos en el hogar. Hermano, hermana, esa es tu contribución única e irreemplazable al diseño, al plan de Dios para el mundo y para el desplegar su gloria. Otro aspecto que pudiera decirte para animarte: honra, escúchame bien, honra el trabajo de quienes prepararon el camino antes que tú llegaras. Juan capítulo 4, versículo 38 claramente dice: otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué te puedo decir con ese texto? ¿Qué es lo que estamos tratando de entender? Bueno, reconoce que tus oportunidades ministeriales, tus oportunidades de empresario, tus oportunidades educativas, lo que sea en tu vida, fueron preparadas por generaciones anteriores. En tercer lugar, construye pensando en quienes vendrán después de ti. Una de las cosas que a veces a mí me duele un poco es que en las cuestiones ministeriales, la iglesia, muchas veces pensamos que estamos haciendo iglesia para nosotros en el momento y no planificamos. Y tú ves muchas veces que esto pasa mucho en iglesias hispanas. Los pastores pastorean por 50 años y cuando viene el pastor muere. ¿Y qué pasa, Edgar? No hay otro discípulo que tome el pastorado. Entonces esta iglesia muchas veces termina sin pastor, terminan cayendo en herejía o terminan distribuyéndose en otras iglesias porque las iglesias terminan rompiéndose. Entonces debes de recordar, hermano pastor, madre, el trabajo que tú haces con tus hijos, tú no lo estás haciendo para ti, tú estás haciéndolo para que tu hijo sea un ciudadano que aporte a la próxima generación. De igual manera, pastores, no discipulamos solamente porque no tenemos más nada bueno que hacer. Lo hacemos porque es el mandato de Cristo y también porque hay una próxima generación. Así como Pablo pasó el batón a Timoteo, nosotros tenemos que pasar el batón.
construye pensando en quienes vendrán después de ti. Salmo 145 nos recuerda lo siguiente: una generación celebrará tus obras a otra generación y anunciarán tus poderosos hechos. Como Salomón edificó para las generaciones futuras, tu trabajo debe trascender tu propia vida y beneficiar a quienes te sigan. De esa misma forma, quiero tomar un momento de nuevo, amigo, amiga, si este programa entiende que está aportando a tu vida espiritual y caminar con Dios, quiero invitarte a que tomes rapidito un momento, suscríbete, aprieta la campanita para que tengas todas las actualizaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite ser motivado en su caminar con el Señor. Edgar, hemos estado viendo este tema de 3 verdades únicas de la vida de Salomón y vimos que Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas personales y que Dios escogió a Salomón para construir el templo permanente. Él era segunda generación que terminó el trabajo que se le dio a la primera generación. Entonces, si Salomón construyó para la gloria de Dios, ¿cómo él manejó la prosperidad que siguió luego? Tremenda pregunta, específicamente en un tema que para muchos es controversial. Todo el mundo no le gusta hablar de prosperidad, pero todo el mundo quiere el beneficio de la prosperidad. Eso nos lleva a nuestra tercera respuesta a la pregunta, nuestro tercer punto. La prosperidad de Salomón se convirtió en trampa espiritual. Así que escucha bien. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 23 dice: fue pues el rey Salomón mayor que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Entonces su reino experimentó paz, prosperidad y reconocimiento internacional sin precedentes. Reyes y reinas viajaban desde tierras lejanas para escuchar su sabiduría. Mas, sin embargo, estas bendiciones se convirtieron en maldición cuando Primera de Reyes 11:4 dice: sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Entonces, Carlos, continuemos desarrollando este punto. Te hago la pregunta: ¿cómo puede la bendición de Dios convertirse en obstáculo espiritual? Hermano Edgar y hermanos que nos escuchan, cuando la prosperidad desplaza a Dios como centro de la vida, es cuando se convierte en un obstáculo espiritual. Salomón comenzó buscando sabiduría divina, comenzó bien, pero terminó confiando en alianzas políticas selladas con matrimonios paganos. Él comenzó, bueno, yo comencé aquí, pero yo creo que, oye, yo puedo hacer algo aquí que va a funcionar. Entonces su multiplicación de esposas no solo violaba la ley, como vemos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, sino que él introdujo la idolatría en Israel. La ironía es una trágica. El hombre más sabio del mundo terminó adorando a Moloch y a Quemos, demonios que exigían sacrificios humanos. Entonces, Edgar, ¿qué lecciones podemos extraer de esta caída espectacular? Bueno, yo creo que... Y espectacular en el mal sentido de la palabra. Sí, es una gran caída. Sí, es aterrizadora lo que le está pasando. Y diría, Carlos, que ningún nivel de bendición material garantiza fidelidad espiritual. Yo creo que hay personas que pierden eso de vista en culturas de nuevo latinas, en nuestros países, donde el éxito económico a menudo se interpreta como una señal de aprobación divina. Salomón advierte sobre los peligros de la prosperidad no santificada. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en Marcos 10:23: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Le está diciendo que las riquezas son malas, pero dice que para muchos es una dificultad. Entonces, no porque las riquezas sean malvadas, sino porque pueden generar autosuficiencia que desplaza la dependencia de Dios. Entonces, la vida de Salomón demuestra que mantener el corazón íntegro durante la prosperidad requiere, escucha bien, vigilancia espiritual constante. Ahora imaginemos a un atleta, un nadador experto. Este se confía y deja de usar un chaleco salvavidas. Entonces su experiencia se convierte en arrogancia y eventualmente va a pasar algo en lo cual las circunstancias los van a llevar a que se ahoga. Se puede ahogar. ¿Por qué? Porque las aguas que él pensaba que dominaba salen de control y terminan dominándolo a él. Entonces Salomón conocía a Dios íntimamente, pero su éxito lo llevó a relajar, a bajar la guardia espiritual hasta que las corrientes del mundo que él pensaba, oye, esto a mí no me va a afectar, yo estoy bien, yo estoy claro, lo arrastraron. Entonces, ¿qué debemos hacer viendo este ejemplo
y esta gran advertencia que está en la Escritura y está ahí por algo. En primer lugar, debemos de mantener dependencia de Dios, especialmente cuando experimentes la prosperidad o experimentes el éxito material. Entonces, debemos de recordar lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 8, versículos 12 al 14. No sea que comas y te sacies y se enorgullezca tu corazón. Y mira, este es el primer paso. El segundo, y te olvides de Jehová tu Dios. Entonces, la prosperidad puede ser ese obstáculo que te lleva al peligro de olvidarte de Dios. Entonces debes de mantener dependencia de Dios cuando las cosas vayan bien. Segundo, quisiera motivarte en esta aplicación. Escucha bien, esto es muy importante. Guarda tu corazón de compromisos que parecen ventajosos, pero alejan de la obediencia. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, las alianzas convenientes pueden costar tu integridad espiritual. En tercer lugar, debemos de recordar, y todos nosotros, al igual nosotros que Edgar y yo somos pastores, que nuestro testimonio, nuestro servicio impacta a generaciones futuras. Entonces, no debemos olvidar lo que Mateo capítulo 5, versículo 18 nos recuerda. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, que era la letra más diminutas, pasará de la ley. Entonces, como Salomón, nuestras decisiones, como decía el otro Sproul, el ahora cuenta para siempre. Lo que hacemos tiene repercusiones. Entonces, al igual que Salomón, debemos de recordar que nuestras decisiones afectan no solamente nuestra vida, sino el legado que dejamos. De igual manera, podemos aplicar esto en todas las áreas de la vida. En nuestra familia, en nuestra iglesia local. Yo creo que una de las cosas que podemos ver claramente en la Escritura es cómo Pablo apunta. Yo estoy predicando de 1 Corintios y me acordé de esto ahora, Edgar. Cómo Pablo apunta a la realidad de que el estilo de vida de los corintios afectaba a la unidad de la iglesia. Entonces, lo que hacemos, mi hermano, importa. Por lo cual, debes de recordar eso. No estás aquí solo, no estás aquí para vivir para ti, no estás aquí en tu mundo, estás en el mundo de Dios, debes de vivir para la gloria de Dios y recordar que siempre en todo le perteneces a Él. Y hablando de las cosas que importan, amigo, amiga, una vez más, si este programa entiendes que está aportando a tu vida espiritual y tu caminar con Dios, quiero invitarte que rápidamente aproveches, dale a la campanita, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesite ser motivado para continuar en su caminar con Dios. Bueno, Carlos, llegamos a la conclusión y vamos a pasar nuestro tiempo de dar estas 3 encomendaciones y vemos que de Salomón aprendemos 3 verdades claves. La primera palabra en la primer cable que vemos es sabiduría. Salomón pidió sabiduría para servir en lugar de riquezas para beneficiarse, mostrando que el líder genuino busca capacidad de servir a otros. Templo, en la segunda palabra, Dios lo escogió para construir el templo permanente, enseñándonos así con esto que participamos en una obra generacional más grande que nosotros mismos. No estamos trabajando para nuestro reino, estamos en el caso que estamos en Cristo, estamos extendiendo el reino de Él, su reino. En tercer lugar, la tercera palabra es trampa. Su prosperidad se convirtió en trampa espiritual cuando desplazó a Dios del centro de su vida, advirtiendo sobre los peligros de la autosuficiencia. Entonces, Carlos, estas 3 verdades confrontan la ambición personal, consuelan a quienes sirven fielmente sin reconocimiento inmediato y corrigen la falsa idea de que el éxito material garantiza bendición espiritual. Así que yo diría que como Salomón, en sus mejores momentos, busquemos sabiduría para servir, participemos en la obra eterna de Dios y mantengamos vigilancia espiritual en todas tus circunstancias. Rápidamente, Carlos, como pastor, ¿por qué es importante de que nosotros como miembros de la iglesia cristianos evitemos las trampas de no ser engañados en nuestra vida diaria? Bueno, yo creo que la advertencia de Jesús es clara, nuestro corazón es engañoso. Yo creo que ya naturalmente Dios providencialmente dejó ese remanente en nosotros que debe recordarnos constantemente ese testimonio
esa lucha que tenemos en nuestra vida espiritual debe recordarnos que nosotros somos propensos a fallar. Nosotros no estamos en un mejor momento. Estamos en un mejor momento porque Dios ha dado su Espíritu Santo. Si no estuviéramos en un mal momento, porque nosotros sin Él no somos nada. Entonces yo creo que esa realidad debe movernos a nosotros a velar y orar, a no abrazar, a sobreconfiarnos en nosotros mismos, sino abrazar los medios de gracia que Dios ha dado para santificarnos, para crecer y estar fuertes espiritualmente y estar, que se me olvida la palabra ahora mismo, pero no ser gobernados, sino ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la palabra que estaba buscando. Y es únicamente por los medios de gracia que Dios ha dado que podemos hacer eso posible. Velar y orar, velar nuestro corazón. Nuestro corazón es muy engañoso. Bueno, amigo, amiga, gracias una vez más por estar con nosotros. Carlos, gracias por acompañarme y gracias por acompañarnos en Madurando en Cristo, donde buscamos sencillamente nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga.